Shalom, Ubraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 55 del Tratado de Nazir. Vimos ayer, o en la página anterior, nos quedamos en una discusión acerca de lo que se llama Eretz Amim, es decir, fuera de la tierra de Israel. Y la Mishnah nos dijo que impurificaba. La cuestión era si impurifica por causa del Avir, es decir, por el simple hecho de estar fuera de la tierra de Israel y respirar ese aire que hay fuera, o Mishum Gusha, o por la tierra en sí, es decir, que tocó algún lugar o pasó por algún lugar donde a lo mejor había enterrado algún muerto. Bien, en realidad el origen de esta discusión es justamente la cuestión de si impurifica por tocar algún muerto o, Tosafot dice, que fue un decreto para que los sabios pusieron para que la gente no salga de la tierra de Israel para no impurificarse. Entonces nos dice ahora la Gemara, Lema que Tanai, digamos que esto es la misma discusión que existe entre los Tanaim. Anichnas leeres amim beshida teba umigdal. La persona que entra a la tierra de los pueblos, es decir, sale de fuera de la tierra de Israel en un carruaje o en un cofre o en un armario, es decir, que ahí el Avid no llegó no llegó a respirar ese Avid, ni está tocando la tierra, el suelo de la tierra. Entonces dice, Rabbi, metame. Rabbi dice que la persona quedó impura. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, metajer. Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, dice que está puro. My love, entonces pregunta la Gemara, ¿cuál es la discusión aquí? ¿Acaso no es que Rabbi Sabar, Mishum Avira, que Rabbi opina que es por causa del Avir, es decir, del hecho del aire de fuera de la tierra de Israel? Por lo tanto, puesto que no estuvo encima de la tierra de los otros pueblos, eh, entonces por eso no se impurificó. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, y Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, opina, Mishum Gusha, que es por él, porque toque la tierra en sí, y puesto que no tocó la tierra en sí, entonces dice que es Tahor. Repetimos. Perdón, Rabbi Metamé, Rabbi impurifica. Entonces, por eso dice que es por causa del aire en sí. Simplemente el hecho de estar fuera de la tierra de Israel impurifica, aunque no toque el suelo. Y Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda dice que no, que puesto que no toque el suelo no me impurifique. A lo mejor es esta la discusión. La Gemara de Chazi dice lo. De Kule Alma, Mishum Gusha. Todo el mundo está de acuerdo que el problema es tocar la tierra fuera de la tierra de Israel. Mar Sabar, un sabio opina. Ohel Zaruk, Sheme Ohel. De Mar Sabar, lo Sheme Ohel. Entonces la discusión en realidad no es sobre si es el aire o si es la tierra lo que impurifica. Todo el mundo está de acuerdo que es la tierra. La discusión ¿dónde está? Que un sabio opina que un Ohel Zaruk, es decir, que algo que está pasando por encima de algo impuro, pero que está en movimiento, no se llama que hubo Ohel, que creó ese techo sobre la impureza. Y el otro opina que sí. Dice Beataña. Entonces pregunta a la camarada sobre esto. ¿Por qué dice? ¿Acaso es así? Porque se enseñó en una vereita. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Omer, dijo Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yehuda, te va, Shehim Elea Kelim, una caja que está llena de utensilios y que tiene 40 CA, es decir, suficiente cantidad para no recibir impureza. ¿Sí? Es decir, que está haciendo una interrupción entre la tumá y lo que hay arriba. Uzeracá, y la tiró al Penehamet por encima de un muerto, Beogel, metame, es decir, sin purifica por tumá Togel. Vimaya Munajat, pero si estaba puesta sobre el muerto, Tejora, está pura. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda nos está diciendo aquí que Ogel Zaruk, lo sheme Ogel, un Ogel que está en movimiento, no se llama Ogel. Perdón, sí se llama Ogel, porque impurifica, dijimos. Si está en movimiento, se impurifica, y si está parado, no se impurifica. Entonces responde la cámara y dice, no, el alecule alma, todo el mundo está de acuerdo, Mishumavira, que es por el aire. Umar, Sabar y un sabio opina, es decir, Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Yehuda, que dice que está pura la persona. ¿Qué opina? Que van de lo shejija, que es decir, que no se encuentra, no es normal, no es habitual que la gente entre en un país montado en un carruaje o dentro de una caja. Entonces, puesto que no es habitual, entonces metajer. Y sobre eso lo Gazru Rabanán, es decir, sobre ese caso tan poco habitual, no decretaron los sabios. Omar Sabar,
Y el otro sabio opina, Rabbi, Afalgad de la Shejija, a pesar de que no es habitual, Gazlube Rabanan. También sobre esto decretaron los sabios que el aire de la tierra, de fuera de la tierra de Israel impurifica. Entonces la Gemara trae ahora otra prueba. Dice Beatania, ¿acaso nos enseñó en una vereita? Anichnas leeres a Amim, la persona que entró en la tierra de los otros pueblos, Beshida Tebao Migdal, en un carruaje, o en una caja, o en un armario, Tahor, está puro. Como las palabras de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda. Ahora, si entró Becarón, Ubisfina, Ube Iscaria, es decir, diferentes tipos de barcos, barcos grandes, muy bien, Tame, ahí está impuro. ¿Por qué? Shen Shum Evdel, porque no hay diferencia sustancial entre la caja, etcétera, etcétera, o el barco. Muy bien. Continúa entonces la Gemara y dice, Veiba de tema, y si quieres te vamos a decir así, Veaja Shema Yotzi Rosho Rubo Lesham, pligue. Es decir, en realidad, ¿cuál es la discusión? Los dos están de acuerdo que decretaron por causa del Gusha, de la tierra, y no por causa del Avir, del aire. Y la veo el Zauruk, Sheme Ohel. Y una tienda, y un Ohel, algo que está pasando por encima de un muerto, que está en movimiento, también se llama Ohel. Aquí, ¿cuál es la cuestión? El que entró dentro de la tierra de los pueblos, dentro de una caja, etcétera, etcétera, el problema ¿cuál es? Shema Yotzi Rosho Berubo Lesham. Es decir, que no vaya a ser que se asome fuera de esa superficie que está cortando la impureza y ahí sí que se llega a impurificar. Sacó su cabeza y la mayoría de su cuerpo. Entonces ahí, pligue, está la discusión. Un sabio va a opinar que sí se va a impurificar y el otro va a opinar que no. Beatania, ¿y acaso nos enseñó en una vereita? Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda dice, Anichnas lees a mí, Meshida Teba Migdal, la persona que entró en la tierra de los pueblos, en un carruaje, o en una caja, o en un armario, Tahor, está puro. Al Yossi le Sham, Rosho o Rubo, hasta que no saque fuera de ellos su cabeza o la mayoría de su cuerpo, y ahí se impurifique. Ahora, ¿qué dijimos en la Mishnah? En la Mishnah dijimos que Mazeba Shelishu Bashevi, es decir, eh, que tenía que rociarse del agua de la vaca roja el tercer día y el séptimo día, un Madhil, un Moné Miyad, e inmediatamente empieza a contar. Es decir, inmediatamente cuando se purificó de su impureza, continúa su cuenta de los días de Nezirut, desde el día en el cual se interrumpió por la impureza. Y los días de su impureza no le cuentan dentro de los días de Nezirut. Amar Rafizda, dijo Rafizda, lo shanu ela benezirut muetet. Eso fue enseñado solamente en un caso de Nezirut muetet, es decir, una Nezirut de 30 días. Abal, pero benezirut merubá, pero una Nezirut de muchos días, es decir, 60, 100 días. Mislak gemi nami salkinle. Es decir, estos días también le cuentan dentro de sus días de Nezirut. Pregunta entonces la Gemara sobre lo que acaba de decir Rav Hizda. Metib Rav Sharabia. Preguntó Rav Sharabia sobre nuestra Mishnah. Matkilu Monemiyad. ¿Qué nos dijo la Mishnah? Que empieza a contar inmediatamente. Ven mebatel bahen et hakodmin. Es decir, ¿por qué dice así? Biglal, porque su impureza no anuló sus días anteriores de Nezirut. Y explica la Gemara. Bemai, ¿en qué caso estamos hablando? ¿Sobre qué Nezirut estamos hablando? Y lema Benezirut muete, si me vas a hablar que es una Nezirut corta de 30 días, que va a guidulcear, es necesario que se corte el pelo. Y para cortarse el pelo dijimos que tenía que pasar 30 días de que el pelo creció. Bien, entonces no puede ser que estemos hablando de una Nezirut corta. El alab, entonces ¿acaso no vamos a decir Benezirut meruba, que estamos hablando de una Nezirut larga? Bekatane, y ahí, ¿qué se enseñó en la Mishnah? Mathilu Monemiyad, empieza a contar inmediatamente, después de que pasó su tiempo de tzarat, de impureza. Es decir, perdón, estamos hablando aquí de alguien que estaba impuro por tzarat, no por tu matmet. Umashmaut Amilá, y el sentido de la palabra umatkil, ¿qué se entiende? Que cuenta los días después de los días que acabó de contar, su impureza, pero aquellos que están en el medio no los cuenta.
que no es como lo que dijo Rav Hizda. Ahora, responde el que me dice, motible. ¿Cuál es la pregunta? Él puso la pregunta de un mefarekle y él mismo da la respuesta. Benezirut bat hamishim yom. Estamos hablando de una nezirut de 50 días. La persona, el nazir dijo, voy a ser nazir durante 50 días. De Yati Besim. Ya pasaron 20 días de nezirut. Lida be tzarat. Y al cabo de 20 días le surgió tzarat, se impurificó. Después de estos 20 días. Ahora, ¿qué le quedan? Le quedaban todavía 30 días, ¿sí? Para completar su nezirut. En este caso, ¿cuál es la ley? Megaleach, es decir, corta su pelo cuando acabó su periodo de impureza por nezirut. Una vez por su tzarato, por su tzarat. Vehadar, y después Yativ Tlatin Yomim de Nazir, vuelve a contar otros 30 días de Nazir, de Haitle Gidur Sear, porque esos 30 días es a lo que se refiere el Gidur Sear, era lo mínimo que se consideraba que el pelo creció. Entonces, en ese caso, es que Matgil, es decir, empieza a contar a partir de que se purificó. Es decir, ¿por qué? Porque como hizo Nezirut de 50 días, pasó 20 días, al cabo de 20 días se impurificó por Tzarat. Ok, esos días, si fuese una Nezirut de 100 días, no pasa nada, le siguen contando. Pero como es una Nezirut solamente 50 y le quedan 30 para completar su periodo de Nezirut, entonces los 7 días de purificación del Metzorá no le van a contar dentro. ¿Por qué? Porque una vez que se purifica de ser Metzorá, tenía que cortarse el pelo. Y para cortarse, para que cuando termine su Nezirut se llame que tenía pelo para cortarse, tenía que pasar 30 días sin cortarse el pelo. Por eso, ese es el caso que dice Matgil Umonemiyad. Hasta aquí llega nuestro DAF. Tengamos un excelente día. Hizku Beimso.